Bueno, yo me llamo Sebastián Matías Delgado Campos. Realmente yo aterricé en el colegio cuando acabé el año 75, de manera que soy ajeno a la constitución del colegio y a esta famosa exposición de esculturas en la calle, el simposio. Llegué luego. Pero como tenía mucha afición por la cosa histórica y artística y tal, pues nada más colegiarme, pregunté dónde era la Comisión de Cultura, me encaminaron hacia María Hortensia, un puntal del colegio en todo tiempo, y me presenté allí y dije que quería colaborar. Entonces yo empecé a interesarme por el archivo histórico, porque había estado haciendo un trabajo sobre arquitectura racionalista en Tenerife y quería ver lo que tenía el archivo, que efectivamente tenía muchas cosas que había ya recopilado y seguía recopilando de alguna manera el profesor Alberto Darias Príncipe. Luego ha sido doctor y catedrático en la universidad, todo un personaje, pero que en aquel momento era el hombre que, buscaba el fondo documental del que teníamos, valiéndose de que tenía una gran amistad con la archivera histórica municipal. Y bueno, pues estando allí, pues me llamó un día el decano y me dijo que me hiciera cargo del archivo histórico. De manera que empecé el 1 de enero del año 76, empecé en el archivo histórico y estuve allí hasta julio del año 1981, en que se produjo unas elecciones, se eligió una nueva comisión de cultura y digamos que la nueva junta del colegio dijo que iba a ser de la Comisión de Cultura un instrumento de su política colegial y orientó de alguna manera la Comisión de Cultura con otros elementos hacia otros derroteros. Entonces yo estuve sencillamente en el archivo histórico en esa época. Bueno, vamos a ver, era necesario fijar de alguna manera una finalidad, unos objetivos a cumplir. Y los objetivos del archivo histórico eran tres. El primero, constituir un fondo documental, de manera que todo aquello que nos llegara a nosotros, que pudiera constituir un fondo documental arquitectónico, postales, planos, en fin, proyectos, etcétera, todo era bienvenido, ¿no? Incluso yo recuerdo que conseguí algunas copias de planos antiguos de esos en papel azul, que luego se pasaron a vegetal y se guardaron y sirvieron para ser consultados en algún momento. La segunda cuestión era la cuestión de divulgación, es decir, nosotros detectábamos que el lenguaje de los arquitectos y el lenguaje de la población estaban de alguna manera, yo no sé si divorciados o eran divergentes, pero el caso es que yo creo que los arquitectos, sobre todo en lo que se refería a la arquitectura más moderna, no coincidía, no conseguíamos hacernos entender perfectamente de la población. Y la tercera era la defensa del patrimonio. Y en ese sentido tuvimos que salir en diversas ocasiones en defensa de edificios, por ejemplo la Recoba Vieja, que se pretendía hacer un aparcamiento, y la salvamos. Por ejemplo el cuartel de San Carlos, también hacíamos póster que se ponían luego en los escaparates de los comercios y se difundían en los periódicos. Por ejemplo, el de la Recoba Vieja fue reproducido por La Tarde, claro, estaba en aquel momento de director Alfonso García Ramos, y en fin, era muy permeable a estas cosas. Pero en fin, se hicieron informes para tratar de contener la desaparición de edificios como, por ejemplo, donde está ahora el Hotel Príncipe Paz, lo que queda, la Casa Pallés, que es un hito fundamental en la arquitectura urbana de Oraa, o el edificio de la calle Castillo, esquina a Juan Padrón, donde está Bebe, la casa antigua de don Américo López Méndez, que es otro tema interesantísimo. El Hospital Viejo. Curiosamente hubo un momento en Santa Cruz de Tenerife que se empezó a demoler el hospital, ya se había construido el nuevo, y el viejo estaba de momento sin uso, y se pensó demolerlo para construir ahí un edificio para nuevo ayuntamiento. Y afortunadamente ese disparate luchó por ello mucho don Rafael Delgado, recuerdo, pues eso conseguimos pararlo.
Alguna cosa más se ha parado, por ejemplo, la demolición del convento de Granadilla después del famoso accidente del carnet de identidad. Se pensó en demoler la parte del convento y construir ahí un ayuntamiento, o había por lo menos decisiones en ese sentido, y eso se paró también con un informe. Y bueno, pues ese tema de defensa del patrimonio salía por ahí, pero también salía por hacer exposiciones. Y en esas exposiciones pues nosotros tratábamos de que la gente se enfrentara con la arquitectura. Recuerdo particularmente una que me resultó, en fin, a mí importante porque nos arriesgamos bastante, que se titulaba Santa Cruz de Tenerife, crónica de un suicidio urbano, que enfrentaba a los espectadores con el cambio arquitectónico que estaba produciéndose en la ciudad. Es decir, se estaban demoliendo ciertos edificios y se estaban siendo sustituidos por otros cuyo valor arquitectónico era muy inferior. Y nosotros presentábamos en esta exposición un ayer y hoy, una cosa junto a la otra para que la gente valorara, sin decir nada más. Algún pie de foto a lo mejor había un poquito agresivo, pero no más. Y bien, en estas estábamos. Otra exposición importante fue que con motivo, en el año ya 81, se hizo una edición facsímil de Gaceta de Arte, y entonces con ese motivo tuvimos que organizar una exposición dedicada a la arquitectura racionalista en Tenerife, a base de planos que teníamos en el archivo y fotografías que hizo Carlos Suárez. Bueno, hubo incluso conferencias. Yo recuerdo que abrió las sesiones, las abrió una conferencia de Carlos Ambricio, un hombre que luego ha sido catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y la conferencia de clausura me tocó a mí sobre arquitectura racionalista en Tenerife. Pero en fin, ahí se nos agotó en cierto modo el gas, porque era mediados de año y solamente habíamos tenido 200.000 pesetas de presupuesto para todo el año, y nos la habíamos gastado para poder montar esa exposición. Teníamos ya recogido una cierta cantidad de material para hacer ese mismo año, antes de finales de año, una exposición dedicada al arquitecto José Enrique Marrero Regalado, porque se cumplían entonces 25 años de su fallecimiento, pero como en ese momento cambió y ya entraron unos nuevos responsables que no juzgaron en aquel momento necesario, aunque años más tarde ha venido a hacerse, ¿no? Bueno, no, son dos cosas distintas. Desde el punto de vista profesional, era un colegio nuevo, con unas inquietudes nuevas, que nacía además en un momento muy interesante, y los creadores del colegio eran gente que tenía las ideas bastante claras. El colegio tenía unos estatutos y una forma de funcionar socialmente bastante avanzada, de tal manera que había un sistema de descuentos progresivos, pero había también una asistencia al colegiado enorme. No había ningún otro colegio en España que tuviera unos servicios tan completos como los que tenía este colegio. Por ejemplo, el laboratorio de ensayo de materiales, hubo un momento en que era el único fiable, porque había otro, pero en fin, y lo tuvimos prácticamente porque nosotros necesitamos la seguridad en nuestro trabajo que nos daba los ensayos que allí se hacían. Pero, en fin, teníamos también una biblioteca, teníamos un departamento de cálculo, teníamos una cooperativa de materiales, teníamos, en fin, el colegio tenía unos servicios enormes, además se ayudaba al colegiado, se le instruía al principio, se le daban cosas y tal, y así el colegio tenía profesionalmente, era un colegio puntero. Yo diría, no puntero en cantidad de arquitectos, evidentemente, un colegio pequeño, pero puntero. Yo creo que la estructura que tenía este colegio no la tenían ni Madrid, ni Barcelona, ni Sevilla, ni... En fin. Luego además hay otra cosa, el colegio no se limitaba solo a la estructura colegial o a la proyección colegial, sino que el colegio decidió desde el principio tener una proyección de la arquitectura hacia el exterior, hacia la sociedad. Y entonces de ahí es donde surge precisamente la exposición de esculturas en la calle, y donde nacen todas estas inquietudes que hacían que el colegio
digamos, exponer en el Colegio de Arquitectos era una cosa interesantísima para el currículum de cualquier artista. Aparte de eso, el colegio se manifestaba en todos los planes generales. Cuando salían, se discutían propuestas, a lo mejor yo recuerdo que se discutió cómo tenía que ser el pavimento de la Rambla o cómo, en fin, cosas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, un proyecto elefantiásico que se hizo para el puerto de Santa Cruz y que fue discutido aquí, pero vamos, de una manera intensísima y yo creo que de alguna manera desmontado. Es decir, esa doble proyección que el colegio tenía, primero como una fuerza profesional seria, responsable y que realmente quería tener un papel y jugar de alguna manera en el entramado, digamos, civil o en el entramado social, y aparte de eso, la proyección cultural. La proyección cultural a nosotros, naturalmente, profesionalmente, no nos iba a llevar a más a hacer una exposición de Arras Bravo y Bartolozzi o de José Luis Sert o de tal, no. Era una forma de traer aquí una cultura artística contemporánea que normalmente no teníamos y que se traía a través de, porque claro, el colegio tiene un colaborador fundamental en este terreno que es Eduardo Westerdal. Mientras duró Eduardo Westerdal, el tema fue bastante intenso. La verdad es que yo no he estado demasiado implicado desde entonces en el colegio. El colegio evidentemente funcionó más la Comisión de Cultura para temas más específicamente arquitectónicos, con lo cual, en cierto modo, se encerró casi en nuestro propio mundo. Y por ahí empezó a perder proyección en el exterior. En estos momentos, no sé, que otros respondan qué proyección cultural tiene el Colegio de Arquitectos en el exterior. Eso no se puede comparar desde luego con la que tenía la otra época. Hay que darse cuenta que el colegio está en un sitio que no es un lugar central en la ciudad, en cierto modo es periférico, y que venir hasta aquí, hasta la sala de exposiciones del Colegio de Arquitectos, requiere un pequeño esfuerzo que está justificado cuando el interés de lo que se hace es capaz de llamar a la gente. Pero, en fin, el colegio ha ido pasando cada vez más a temas arquitectónicos. No es que no haga nada, sí que lo hace, pero no tiene la proyección social que tenía antes, en mi opinión, claro. Otros opinarán lo contrario, qué sé yo. Bueno, de la primera, sencillamente que hay un libro, en fin, conocido, bueno, yo creo que ya superado, luego han salido incluso otras cosas sobre el mismo tema, pero hay un libro, vamos, son 3 tomos de Carlos Flores, Arquitectura Popular Española, y ese libro iba a salir sin ningún capítulo dedicado a la arquitectura popular de Canarias. Entonces yo no sé a quién se le ocurrió, en fin, y se le dijo a Carlos Flores, y entonces encargó que nos encargáramos de hacer un capítulo. Había que sacar de aquella provincia y de esta. En la otra provincia los encargados, fue a Luis Alemany, un arquitecto que ejercía en la otra provincia, y Luis Alemany se lo contó a otros, ¿no? Entonces en aquella provincia Luis Alemany y Faustino García Márquez estuvieron operando y en esta actuábamos Carlos Suárez y yo. Y bueno, pues decidimos nosotros por lo menos fotografiar aquellos ejemplos de arquitectura popular más elemental que consiguiéramos. Porque arquitectura popular, hablando de arquitectura tradicional canaria, es casi toda, por lo menos en sus elementos y en su gestación. Pero decidimos, y entonces nos íbamos por cualquier lado, el Barranco de Ifonche, cualquier cosa, Arura, el Cercado, cualquier sitio por ahí valía para hacer estas cosas. Bueno, y una de las veces me parece que fue en Chiguergue, no estoy seguro, ¿no? Es curioso porque fuimos allí con nuestras cámaras para sacar nuestras fotos y cuando íbamos avanzando en el coche, todos los vecinos estaban en la azotea de sus casas mirando y nosotros dijimos, coño, o aquí viene poca gente con frecuencia o aquí pasa algo. Entonces paramos el coche, nos bajamos, entramos allí a una casa y estuvimos hablando con una viejilla que tenía una especie de jardín artificial, una serie de tiestitos con flores y tal. Muy amable nos atendió, estuvimos hablando un rato y cuando salimos de allí miramos y no había nadie. A la gente se le había tragado la tierra. Luego nos enteramos que es que había un ciudadano que por lo visto estaba trastornado, que se había escapado al monte con una escopeta y que la gente pensó que éramos policías que veníamos a hacer preguntas
sobre este signo. Pero bueno, eso es una bobería, ¿no? Y respecto de lo de Juan Hidalgo era un personaje extraordinario, un creador nato y además un hombre lanzado. Y bueno, después de aquel seminario, bueno, aquello quedó así, pero andando unos años luego en el colegio se hizo una exposición para recaudar fondos, no recuerdo exactamente para qué, y se trajo, entre otros, Juan Hidalgo vino a dar un concierto Saj, de música Saj, que yo no sé si eso vale la pena llamarlo música, pero bueno. Y bueno, ese concierto fue un concierto inolvidable, concierto absolutamente provocativo para el espectador, en fin, algo que había que estar allí para verlo, ¿no? Pero este hombre que luego era todo un personaje internacionalmente incluso. Yo no sé si tendría algo, a lo mejor hurgando encontraría alguna, pero yo siempre me acuerdo de lo siguiente. A raíz de yo hacerme cargo del archivo histórico, que esto fue a principios de enero, en febrero, justamente después de carnavales, se inauguraba en La Laguna, hicimos una exposición, precisamente provocada por el archivo histórico y la secretaría del colegio, sobre un plan especial del casco histórico de La Laguna, del conjunto histórico de La Laguna, porque La Laguna había sido declarado conjunto histórico-artístico y según la ley tenía obligación de hacer un plan especial de protección. Y entonces cogimos y fomentamos la discusión pública de ese plan simultáneamente en el Ateneo y en la sala de la Caja Canarias, ¿no? de la Caja General de Ahorros de Canarias. Montamos exposición en los dos lados y celebramos unas sesiones en un sitio, al día siguiente a lo mejor en el otro, etcétera. Bueno, hacíamos luego unas mesas redondas de discusión y en la primera mesa redonda, que fue en la sede de Caja Canaria, pues resulta que me encontré con que el día anterior me dijo el encargado de la Comisión de Cultura, que era José Manuel Pérez Fumero, mira, la ponencia mañana vas a tener que hacerla tú porque el que estaba previsto nos ha fallado. Y yo dije, pero yo era un recién incorporado, no tenía ninguna experiencia ni siquiera de hablar en público, ni nada, y tenía que hacer una ponencia prácticamente para el día siguiente. Bueno, pues no sé, la hice y escapé, yo no sé cómo, pero yo creo que de allí y de las discusiones que salieron luego y tal, se derivó casi seguro mi ejercicio profesional, porque alguien que estaba oyendo aquello y viendo aquello dijo, a este le gusta la historia, y me encargaron la restauración de la Casa de Carta de Valleguerra y por ahí ya siguió mi historia con las restauraciones, ¿no? Es una anécdota, pero ahí está, ¿no? Sí, bueno, es que a veces uno se encuentra con sorpresas. No hace tanto tiempo me encontré el texto de una conferencia que di en Garachico ese año precisamente, en las fiestas que se organizan allí con motivo de San Roque, y se hacía una especie de serie de conferencias en las que intervenía gente como Antonio Carballo Cotanda, que era el líder del Partido Socialista en aquel momento, Adrián Alemán de Armas, Bolfredo Vilpré, y estoy yo también metido ahí, y yo digo, pero ¿qué pintaba yo con un tipo que no tenía significación ninguna al lado de esta gente? Y estuve leyendo lo que dije, dije, bueno, pues no está tan mal, lo puedo suscribir casi todo todavía, pero en fin, después de no sé cuántos años.